Hola, hola, bellas almas, ¿cómo están? Gracias por estar aquí, por permitirse abrir a esta charla del duelo, para que juntos aprendamos a cómo apoyarnos, cómo seguir viviendo después de una trascendencia y hoy con un tema súper especial, el duelo gestacional. Para ello he traído una persona súper experta en el tema. Ella vivió en carne propia este duelo gestacional y a partir de allí y tras de esa vivencia, sus dones de mediunidad salen a la luz. A partir de allí también es escritora y conferencista. Entonces, ya la voy a dejar pasar. Ella es Luz Di Mari, es mexicana y yo estoy honrada con su presencia. Vamos a dejarla pasar por aquí. Gracias a todos los que se están uniendo. Hola, Bella, ¿cómo Hola, estás? hola querida Diana, muy bien, feliz de estar aquí contigo, con tu comunidad. ¿Tú cómo estás? Bien, feliz de tenerte aquí, de que compartamos este ratico con tu vivencia, que demos muchas herramientas de amor, de cómo acompañar en estos procesos. Lo único es que te escucho un tantito lejos. A ver, no sé si ahí se escucha bien. Allí, cuando te acercaste, te escuché Ok, mejor. listo, ya acomodé el micrófono para que ya se escuche bien. Bueno. Bueno, mi querida, queremos saber quién es Luz Di Mari y nos cuentes un poquito de tu historia. Ay, esa pregunta de quién es Luz Dimare es intensa, porque yo creo que más allá de los títulos que ahorita platicamos de ello, pero para mí yo me considero que soy un alma sumamente curiosa, exploradora. Soy una mujer a la que le encantan hacer mil cosas. No sé si has escuchado por ahí el término multipotencial. Me fascina hacer muchas actividades, las disfruto, la verdad es que se me dan tan bien. Me encanta siempre estar como explorando, aprendiendo, viendo un poco de diferentes temas que a veces la gente me dice que tiene que ver, ¿no? Ciencia con espiritualidad, con magia, en fin. Entonces, creo que eso podría definirme un poco, ¿no? Como esa alma buscadora, exploradora, una mujer altamente sensible. Y bueno, ya a nivel profesional, como bien lo decías hace un momento, soy conferencista internacional desde hace 22 años. Primero Ujú. estuve cerca de 20 años en el mundo corporativo, los últimos dos han sido ya más enfocados en estos temas de duelo, de espiritualidad. Soy medium, lectora de registros akáshicos, escritora, soy coach somático en procesos de duelo y bueno, también soy mentora de speakers. Entonces, te decía que hago múltiples Muchas actividades. cosas. Sí, 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 sí me considero una personalidad multipotencial, definitivamente. Bueno, mi querida, y entrándonos en este tema del duelo gestacional, perinatal, que digamos que es un duelo del cual no se habla mucho, que las personas cuando lo viven, la sociedad a veces somos muy, a veces insensible, se puede decir, porque como no vemos a alguien físico, ¿sí? Alguien tangible, como que no le damos la importancia de este tema y por eso hoy quisimos sacarlo a la luz, tocar este tema porque hay que sanar. Y muchas mamitas llevan consigo ese dolor y no lo ven y no lo sanan. Entonces, cuéntanos de tu experiencia, cómo se vive, cómo se siente emocionalmente, cómo la sociedad te trató, como para dar un mayor enfoque y cómo nosotros podemos acompañar desde afuera, cómo ser una compañía consciente y no antes, por el contrario, decir frases que pueden, en vez de ayudar, herir.
Híjole, decías ahorita, Diana, y es bien cierto que somos como muy insensibles como sociedad, pero creo que esa insensibilidad viene de una falta de conocimiento sobre el tema. Casi no se habla. Si de por sí hablar sobre la muerte suele ser tabú en muchos lugares, ahora hablar de un duelo gestacional casi es invisible, ¿no? Son de los duelos más silenciados, de los duelos que menos se ven y en muchas ocasiones viene incluso desde los mismos profesionales del área de la salud y no porque diga que ellos tengan la culpa ni mucho menos, sino porque de alguna manera su formación también los lleva pues en muchas ocasiones a verlo como pues solo eran productos, solo es un feto, listo, y para ellos es ese proceso natural que al final hoy en día hay médicos que han transformado esa mirada, ¿no? Pero cuando a mí me tocó pues no fue tan así. En mi caso esto lo viví hace 14 años. Yo para ese momento ya tenía a mi hijo mayor, yo fui mamá por primera vez a los 17 años y pues la verdad es que entre la juventud, entre muchas cosas y muchas vivencias, yo llegué a decir, pues yo no quiero más hijos, yo con mi hijo estoy súper feliz, no quiero volver a ser mamá porque pues yo no, vamos, no lo veía, vamos, a esa edad era como, no me veía siendo mamá nuevamente, ¿no? Y más porque conforme iba creciendo, pues de alguna manera yo decía, es que es volver a empezar desde cero. Y yo decía, híjole, como que eso ya no. Entonces yo tenía muy marcado ese tema. Y hace 14 años estaba viviendo con una pareja. Con él habíamos tocado este tema y yo le había dicho, pues no, yo no quiero hijos, pero además él era más joven, entonces de alguna manera estaba como presente esa posibilidad. Y de repente yo me entero un día que estoy, bueno, que estaba embarazada, pero me entero justamente el día que fallece mi bebé, porque precisamente ese día yo me desperté sintiéndome súper mal, empiezo a sangrar y para mí fue raro porque como yo no sabía obviamente del embarazo, fue como, pues, ¿qué es esto, no? Finalmente voy al médico, me revisan, yo acababa de llegar a vivir a esa zona, entonces no conocía a nadie, no conocía médicos, nada, y me toca ir sola ese día, porque pues quien era mi pareja dijo, bueno, yo me tengo que ir a trabajar, tú vete al doctor y me cuentas al rato. Pues me voy y tú sabrás, y quienes nos están acompañando acá como mamás, siempre de entrada como mujeres, a veces no es tan cómodo ir con un médico sin conocerlo, en fin, ¿no? Entonces, bueno, llego al consultorio, me empiezan a revisar, estoy ahí un rato. Después de varias horas me dice el doctor, bueno, pues ya sabemos qué es lo que sucedió. Te informó que estabas embarazada, pero pues ya no. Y sus palabras, que yo sé que a veces para muchos son palabras fuertes y a veces hay quienes me dicen, no puedo creerte que te lo diga, hayan dicho así, pero esa fue mi experiencia, ¿no? El médico tal cual, sus palabras fueron, pues estabas embarazada, pero ya no, porque pues simplemente tu cuerpo rechazó, no le servía y lo expulsó. Entonces, no te preocupes, o sea, al final estás joven, después vas a poder tener bebés y no pasa nada. Mira, tómate este medicamento para el dolor, tu cuerpo ya lo expulsó, está limpiando, el sangrado es por eso, te va a durar unos días más todavía, pero no pasa nada. Medicamento para el dolor, compresas, toallas sanitarias y listo. Entonces, para mí fue un shock muy fuerte porque primero no te lo esperas, de repente te dan la noticia así y cuando te dan la noticia es porque el bebé ya no está. Entonces fue como, ¿qué es esto, no? O sea, yo me acuerdo que yo salí de No, ahí. fueron muchas noticias al mismo tiempo que había que procesar y que te las lanzaron así, o sea, como tan fría, de una manera tan fría, tan... Uf, muy fuerte. Mira que la verdad es que nunca he hablado del tema tan abierto. Bueno, en mi libro sí lo comparto, pero así en un en vivo y demás, la verdad es que es la primera vez que lo hablo tan profundo, ¿no? Y sí fue Gracias. muy fuerte, sí fue muy fuerte para mí porque, pues como dices, muchas noticias al mismo tiempo, estando sola, te decía en un lugar que no conocía, un médico que no sabía quién era. O sea, para mí fue horrible. Yo recuerdo que esa mediodía tarde regreso a la casa caminando pues iba como perdida. De hecho, yo no sé, crucé la calle y hasta que escuché el claxon de un carro fue como que eso me hizo despertar, ¿no? Pero yo me fui en modo piloto automático. Llegué a la casa y obviamente pues fue tirarme a llorar ahí casi todo el día. En ese momento yo no estaba viviendo con mi hijo mayor porque te digo que me acaba de mudar.
Entonces, en lo que estábamos viendo que si la nueva escuela, que si no sé qué, él estaba con mis papás en su casa, pero vivíamos a una distancia de 2 horas y media más o menos. Entonces, pues yo llego, estoy sola en casa. Cuando mi expareja llega, pues me ve llorando, me ve tirada ahí, bueno, ¿qué te pasó, no? O sea, ¿qué es lo que tienes? ¿Por qué estás así? Yo sin poder hablar muy bien, le digo lo que está sucediendo, esperando que pues se supone que es tu pareja, es la persona que en teoría te ama, que, en fin, y lo primero que recibo de parte de él es un, ay, por favor, y por eso estás así. Pero si ni sabías que estabas embarazada, es más, ni hijos querías tener ya. Ay, no te preocupes, levántate ya. Entonces, imagínate el shock que ya traía del médico, las noticias, y luego recibo esta respuesta. No, o sea, para mí ese fue un punto de inconscientemente decir, este tema no se habla, y la verdad es que yo no hablé de ese tema con nadie más. Mi familia lo supo hace, creo que 2 años apenas, que viví mi proceso de duelo hasta entonces, que entendí que era un duelo, que entendí que era un bebé que había fallecido sin haber nacido, o sea, que procesé todas estas cuestiones y fue entonces donde pude comenzar a hablarlo, pero a grandes rasgos, esa es como vivió mi historia, como viví esa experiencia. Bueno, y cuéntanos, ven, quiero leer a Luz que nos por aquí nos escribió, dice, cuando perdí a mi bebé, estábamos diciendo si hacíamos la cesárea o no, y hablábamos de que la placenta no alimentaba, y el médico me hacía el chiste de quién eran hijos, un horror. Bueno, no alcanzo a entender mucho, creo que lo que ella se hace referencia es que a veces sí los médicos son un tanto insensibles en decir las cosas, no tienen como ese tacto, pero quiero que me cuentes un poquito de las emociones que se sienten después de haberte dado cuenta de ese, pues de ese proceso tan duro. ¿Qué emociones puede sentir una mujer? Porque lo que queremos aquí es que muchas personas se den cuenta que cuando hay una pérdida gestacional se generan emociones y a veces, como tú decías, a veces no, uno mismo hasta las niega o se hace como la de la vista gorda porque realmente la sociedad no te voltea a ver o no te da como el valor suficiente y a veces nosotras nos hacemos como también nos ponemos en ese lugar, pero no pensamos de que es un duelo, que tuvimos una partecita de ese bebé aquí que luego ya no está y que, a ver, nuestro cuerpo sufrió un proceso. Así nosotros conscientemente no lo sepamos, pero sufrió un proceso y a partir de ese proceso hay emociones. ¿Qué emociones surgen a partir de esa pérdida, de ese acontecimiento? Claro, ¿no? Y por supuesto que vive, o sea, el cuerpo vive un proceso en todos los sentidos, ¿no? Cambia físicamente, cambia hormonalmente, cambia el sistema nervioso, o sea, todo se modifica y las emociones van a variar dependiendo contexto, porque no es lo mismo, y no es que uno sea mejor que otro, sino simplemente diferentes. Eh, por ejemplo, no saber que estabas embarazada, así saberlo, no querer a lo mejor más hijos, como lo fue en su momento en mi caso, y que eso cuando yo me enteré a mí me generó culpa, porque yo decía, es que por no haber, o sea, por haber dicho que no quería más hijos, entonces por eso me pasó, ¿no? Entonces yo era como que me sentía culpable por ello, entonces puede haber culpas. También si lo deseabas con toda tu alma y fallece, también puede venir la culpa de mi cuerpo no sirvió, mi cuerpo no funciona, enojo contigo, tristeza. Y también pues te digo, el contexto y la temporalidad, ¿no? Hay mamitas a las que les toca pasarlo ya más avanzado, que de alguna manera, pues incluso habían escuchado corazón, habían sentido movimientos, o inclusive muchas de ellas que desafortunadamente les toca parir a su bebito ya fallecido y que es nada más para que pueda salir de su cuerpo para que puedan hacer y entonces también eso es súper fuerte. Entonces pueden haber muchas cuestiones y en ese tipo de casos además se vive un posparto.
porque el cuerpo funcionó como como un nacimiento, el cuerpo no entiende lo que sucedió, hay un posparto, hay depresión posparto, más súmale el que el bebé falleció, o sea, toda esta gama de culpa, enojo, tristeza, sorpresa, ansiedad, depresión, o sea, todo eso puede estar acumulándose. Es decir, se vive tal cual como si se hubiera trascendido una persona que hubiera estado afuera de ese cuerpecito, afuera de esa placenta, se sienten las mismas emociones, los mismos sentimientos, la misma culpa, la misma irritabilidad. Eh, es todo un proceso que surge para lo que yo quiero es que hacer visible que cuando una persona tiene un ser dentro suyo, todo su cuerpo se acomoda, las hormonas empiezan a organizarse para darle espacio a ese ser que está allí y a partir de allí, pues, o sea, se acomoda y después sentir que ese ser que se estaba gestando ya no está, pues también hay un proceso de, de duelo. Entonces, ¿cómo podemos nosotros, Luz, ser un acompañante consciente si tenemos a alguien que, que sintió un duelo de estos, una partida de estos? ¿Cómo, a partir de tu experiencia, cómo nosotros podemos ser un acompañante sano? Primero, Diana, entender que un duelo siempre se va a vivir dependiendo de qué tan significativo o no haya sido el vínculo para la persona. Esto es clave. El duelo solo se genera si era un vínculo significativo para ti. Entendiendo eso, puede ser que para algunas personas de la familia digan, pues no, o sea, yo ni supimos que estaban esperando bebé, ¿no? A lo mejor los primos, los abuelitos, no lo sé, dirían, ni siquiera sabíamos, nos vamos enterando. Pero cuando la persona que lo vive o la pareja que lo vive generó ilusiones, generó expectativas, o al final, como dices, el representarte estuvo dentro de mí, ya no está, sí se genera. Entonces, primero entender que si fue significativo para la persona, va a haber un duelo, aunque para ti sea como insignificante la situación. Esa sería punto número uno. Dos, no trates de entender lo que está pasando la persona porque no lo vas a entender. Tú tendrías que haberlo vivido en carne propia para entenderlo. Entonces, acompañar el duelo no es un te entiendo y evita decir te entiendo, te comprendo, porque realmente no lo comprendes y no lo entiendes. Incluso aunque lo hayas vivido, cada una lo vive distinto, ¿no? Pero sí podemos decir desde el estoy aquí para ti, cómo te acompaño, qué necesitas. Yo he sabido de casos donde, por ejemplo, la familia es, no te preocupes, o sea, yo vengo a ayudarte a hacer la comida, a traerte el mercado, a ayudarte a hacer limpieza de tu casa, tú quédate acostada descansando, porque entienden el proceso que ella está viviendo. Bueno, ella y o él, si también el papá está formando parte de la vivencia. Claro, porque mira que ahora me haces caer en cuenta que dentro de ese duelo también puede haber un duelo a ese papá que no fuimos o a esa mamá que no alcanzamos a ser, ¿sí? Entonces, y si habían expectativas y ya habían comprado ropa y ya habían puesto, había un coche, una cuna, entonces había muchas expectativas. ¿Y qué va a pasar después de allí? Entonces, Y hay algo que a mí me gusta llamarles que es el síndrome del cuerpo vacío, ¿no? Bueno, yo le he dado ese nombre porque al final de cuentas es una realidad, tu cuerpo cambió y entonces vuelves a sentirlo vacío y vuelves a sentirlo diferente en el proceso en lo que regresa nuevamente la menstruación, etcétera. Todos estos cambios hacen que la mujer no se sienta en su propio cuerpo, ¿no? Y esté en lucha con él. Entonces, sí, es interesante e incluso en la pareja puede llegar a generar una ruptura porque, como dices, si era esperado, se habían expectativas,
puede llegar a haber esta ruptura en la pareja porque cada uno vive sus duelos distintos. Entonces, a lo mejor uno está llorando, sufriendo y el otro no es que no le duela, es que lo vuelca en hiperproductividad y entonces porque lo veo que no llora, pienso que no está duelando y quizás no, quizás su forma de duelar es me vuelvo en el trabajo para no pensar, ¿no? Entonces ahí afecta la comunicación en la pareja y puede generar estas rupturas. Ahora, dentro de estos duelos gestacionales, también tenemos los que son abortos, los que se interrumpió el embarazo de forma consciente e inconsciente y que recordemos que nada es bueno y nada es malo, pero dentro de eso también hay un duelo, ¿sí? Y que es doloroso para una mujer, la que tomó la decisión o la que se dio cuenta después de que su bebé de pronto se vino, hay, hay un duelo que hay que hacer. Mi querida Luz, ¿qué herramientas podemos hacer para hacer un proceso de duelo más sano y más consciente? De primera siempre voy a recomendar, Diana, buscar al especialista adecuado para cada una, porque sí es necesario que haya un acompañamiento. A veces las mujeres estamos muy acostumbradas, bueno, también los hombres, a creer que podemos solos con todo, ¿no? Y en este tipo de casos no siempre es así, sí necesitamos un acompañamiento profesional, porque como bien dices, aunque haya sido provocado, aunque haya sido que la mujer tomó la decisión, yo he tenido casos, he conocido mujeres que llegan y me dicen, estoy arrepentida, tomé la decisión por esto. Como bien dices, no hay juicios, no hay bueno o malo, al final fue la mejor decisión que ella pudo tomar en ese momento por su contexto, por la situación que haya sido. Y claro que le duele y claro que se arrepiente, pero dice, fue lo mejor que en ese momento pude hacer, ¿no? Entonces, busca a tu profesional adecuado, que puede ser, siempre recomiendo de cabecera, tu tanatólogo, tu coach, tu psicólogo. ¿De qué forma o el alcance es distinto con cada uno? Y esto es qué vas a necesitar, ¿no? En el caso del tanatólogo, pues va a ser el acompañamiento inicial en el proceso de duelo, en el trabajo emocional con el duelo, etcétera. Psicólogo interviene si a lo mejor tu duelo está profundizando y te está generando ya alteraciones en el sueño, trastornos de ansiedad, de alimentación, ya todas estas cuestiones. Y lo que a mí me parece súper valioso, que es tu rol como coach de duelo y de igual manera en mi lado, o sea, es el acompañamiento que, y no me dejarás mentir, que como coach se da, es justamente a transitar no únicamente la parte de aceptación, sino de esa transformación de tu vida a través del duelo, ¿no? Entonces, cada uno de los profesionales va a acompañarte dependiendo la etapa de tu duelo y lo que requieras en ella. Entonces, puede ser hasta interdisciplinario, ¿no? Hay quienes trabajan con los tres al mismo tiempo. Esto ya depende de cada caso. Bueno, y ahí quiero darles un tipcito que sirve mucho para estos casos y es escribir, porque teníamos muchas ansias de tal vez sueños, de cómo sería, de qué podría llegar a ser, tal vez no le alcancé a decir que lo amaba. Y es muy importante que esos sentimientos que teníamos aquí represados lo saquemos. Y una muy buena manera es escribiendo y decir todo eso que hasta las culpas que tengamos en nuestro corazón, el por qué lo hice, por qué no lo hice, por qué pasó, debería haber visto, no debería. Todas esas cosas son importantes sacarlas, porque si no las sacamos, se nos quedan aquí y lo que va a hacer es que nos vamos a enfermar. El otro tipcito es hacer un ritual, que es ir a plantar una plantica en nombre de ese ser. Se puede hacer una carta, ir a enterrarla. Miren, aquí lo más importante es la intención con que tú lo hagas. Porque ir a plantar una planta se puede, sí, pero ¿qué intención le estás poniendo? Y esa intención va a llevar todo ese amor y todo tal vez ese dolor y eso va a ayudar a sanar. ¿Por qué? Porque nuestro cerebro
ha pasado a un proceso que él no entiende. O sea, hay cosas que pasan tan rápido que el cerebro a veces quiere darles una explicación y no puede. Entonces, vamos a ayudarle a ese cerebro a que vaya entendiendo paso a paso y eso es una de las técnicas súper valiosas. Vamos a darle un lugar a ese bebecito. Quiero preguntarte qué tan importante es darle un nombre a ese bebé, porque he escuchado en múltiples terapias que es importante darle un lugar y, por ejemplo, si tenemos más hijos y si ese bebé fue el primero, fue el segundo, fue el tercero, es importante nombrarlo, o sea, verlo, hacerlo, ver que sí está aquí y que pasó porque era su momento y era su tiempo. Dinos. Uy, sí es bien importante desde varias perspectivas, Diana. Por un lado, primero para ese bebé, ¿no? Es reconocerle, ya sea que haya sido más avanzado, ya sea que haya sido al inicio, reconocer que existió, el tiempo que haya sido y de la manera que haya sido, reconocerle que existió. Por otro lado, si nos vamos más a la parte transpersonal, que hoy en día muchas terapias, incluso en tanatología, en psicología, se trabaja también desde la parte transpersonal, que es el impacto que tiene a nivel de árbol genealógico en las diferentes generaciones, el hecho de nombrar o no nombrar a estos bebés que no nacieron, ¿no? O a los que nacieron y fallecieron recién, pero sobre todo a estos bebés que no nacieron porque se crea una carga importante para el transgeneracional, para el árbol, para las siguientes generaciones que vienen, en donde al no nombrarlos, al no reconocerlos, al no mencionarlos, generalmente de forma inconsciente se van volcando esas expectativas hacia los siguientes bebés, ¿no? Inconscientemente viene él, tal vez ponerle el nombre que le íbamos a poner al otro bebé, Ujú. tal vez nacen como en fechas donde iba a nacer el otro bebé y entonces también me generó como esa idea de será el mismo, en fin. Entonces, esto es muy, muy importante a la hora en que uno va también a trabajar diferentes aspectos, sí influye el orden en el que nacieron tus hijos y a ellos les va a influir cuando estén más grandes el hecho de decir, cuando te pregunten, ¿tienes más hermanos o cuántos hijos son? El hecho de decir solo soy yo o no, somos dos, pero uno falleció antes de nacer, sí cambia incluso la manera en la que te desarrollas en el mundo. Entonces es súper importante que tengas un nombre, que tengas su lugar. Muchas veces cuando vas, pues sobre todo a procesos de terapia, ya sea psicológica o tanatológica, te preguntan, ¿no? ¿Cuántos hermanos tienes? A ver, dame sus nombres. Y muchas personas no nombran a los bebés que no nacieron y hasta después en la conversación sale y entonces empieza a tomar mucho sentido. Entonces es súper, súper importante sí darle su lugar, sí darle su nombre y sí hablar de ellos y hacerles saber si tienes más hijos que tuvieron ese hermano, esa hermana. Mira que aquí hay un comentario súper importante que dice Vicky Calabre, hola mi amor, gracias por estar aquí. Dice, nosotras a mi cuñada le hicimos una ronda de ritual, le cantamos, le escribimos una carta a cada uno. Qué importante es esto, qué importante es hacer rituales. Rituales, a veces las personas a ese nombre le ponen como una energía muy tensa. Bueno, le podemos decir un proceso de sanación, ¿sí? Y mira, hay algo también que yo utilizo mucho en mis mentorías, cuando acompaño a personas, es cuando las mamitas están muy dolidas, yo les digo, cierren sus ojos, pongan su mano en el corazón y ahora pregúntate, desde el amor, mi bebé, ¿qué me quiere decir en este momento? ¿Qué me hubiera querido decir? Y mira, surgen de ahí unas respuestas maravillosas, especiales, porque ahorita quiero que entremos al tema espiritual. Y aprovechando que tú eres medium y tienes ese don tan bello, tan especial, que nos ayuda a entender que realmente la muerte solamente muere nuestra parte física, pero nuestra parte álmica, espiritual, sigue su proceso, ¿sí? Y que realmente lo único que pasó fue que se transformó.
o regresó a casa, como muchas personas lo ven. Entonces, ¿qué pasa con esas almitas que viven ese corto tiempo, que para nosotros físicamente es un corto tiempo, pero que tal vez para ellos fue el momento exacto y el momento preciso, y como su plan de vida estaba ya planeado? Dinos tú, desde tu parte espiritual, mediúnica, ¿qué nos puedes decir ante eso? Yo hay una frase que me gusta mucho usar y de hecho la tengo en mi libro que es morir es vivir, vivir es amar. ¿No? Y esto porque justamente, a ver, no podemos negar que sí hay una muerte física, porque de repente se usa mucho el la muerte no existe y a veces hay personas que lo entienden muy literal y es, ok, entiendo perfecto que no existe a nivel del alma, a nivel del espíritu. Ujú. Físicamente existe porque no podemos negar que hay un cese de funciones biológicas en donde ya la persona dentro de este cuerpo físico no está. Eso lo tenemos muy claro, evidentemente, ¿no? Pero por supuesto que el alma continúa ese camino y a mí me gusta también llamarle que es regresar al hogar, a lo que muchos llamamos el cielo, Dios, el paraíso, como queramos llamarle, y en ese proceso entendemos que la verdadera vida es ahí, es la parte espiritual. Aquí, en este plano, venimos solamente como un juego, venimos a explorar, a experimentar, a aprender, pero justamente en una consulta de mediunidad en una ocasión me decían es que cuando en la tierra le llamamos nacer, ¿no? Sería como que eso sería morir en el mundo espiritual, por llamarle de alguna forma, aunque ellos no le llaman así, pero me decían, Ujú. si lo quieres entender humanamente hablando, digamos que eso sería el morir porque la verdadera vida es la espiritual, esta es nuestra esencia. O sea, al momento en el que aquí muere nuestro cuerpo físico, regresamos a la vida real, a nuestra esencia, ¿no? Entonces, esa parte creo que es súper, súper importante irla asimilando y al final recordar también esto que decías del plan, ¿no? Decía el plan álmico de ese bebé era ese poquito tiempo, humanamente hablando, en fin. Lo primero que yo siempre recomiendo es, está bien comprenderlo, tener esta comprensión espiritual, pero siempre les digo, no quieras entenderlo al principio. Al principio, por muy espiritual que seas, por mucho que tengas esta comprensión espiritual, primero permítete vivir tu lado humano, el dolor que hay, la tristeza que hay, abrazar esas emociones, porque a veces me ha tocado escuchar a lo que yo llamo la espiritualidad tóxica, que les dicen, pues es que como eres espiritual, entonces no tiene por qué dolerte si tú ya sabes que tu bebé regresó al hogar porque pues ese era su plan. O sea, sí lo sabes, pero en este momento que te está pasando, te duele todo eso, tu vida se derrumbó. Entonces, antes de pasar a la comprensión espiritual, primero trabajar y vivir la parte humana. Y entonces sí, ya después podemos más adelante entender esos para qué, conectar y conocer cuál era el acuerdo de sus almas, para qué sucedió de esa manera, qué mensaje quería compartirles a partir de esa vivencia a sus papás, a su familia, pero eso es después, ¿no? Entonces es entender esas dos partes. Es ir paso a paso, porque recordemos que aparte somos físicos, somos espirituales, somos emocionales, entonces tenemos que ir paso a paso, y que corporalmente somos un ser terrenal y nos va a doler por mucha información que tengamos, por mucho, claro que nos va a doler porque a eso fue que vinimos a la tierra, a vivir esta parte terrenal, a sentir las emociones, la alegría, la tristeza, y muchos de los podcasts que yo escucho dicen que esas personitas que han estado allá y regresan, dicen que allá es el mejor lugar que pueden estar, ¿sí? Y que vienen aquí es a eso, o sea, que las almas están allá y vienen aquí a la tierra es a sentir, a vivir esto que nosotros a veces ni lo valoramos, que es tan maravilloso, que es poder oler, poder sentir, poder agarrar,
poder bañarnos en el agua, sentir el calor, el frío, y a veces como que no valoramos eso. Entonces, mi querida Luz, ahora quiero que nos regales tus redes, cuéntanos también un poquito de tu libro, porque aquí Luz también es escritora y tiene un libro maravilloso que sacó hace poco y tiene mucha luz. Cuéntanos de él. Gracias, mira, creo que por acá atrás lo alcanzan a ver, mi bebé Sí, se llama sí, sí, sí. Alma. Ujú. El libro, bueno, está disponible en Amazon con entrega a todo el mundo, La Eternidad del Alma, y es un libro en donde precisamente profundizo en la dimensión espiritual del duelo, ¿no? Específicamente del duelo por fallecimiento. Es una novela corta basada en hechos reales donde comparto a profundidad mi historia de cómo comienza la mediunidad en mi vida siendo niña, cómo cuando se vive el proceso del duelo por mi bebé y otro duelo a los pocos meses, que los dos fueron súper impactantes para mí, cómo me llevan a este camino, como lo decías al inicio, de reconectar con esa sabiduría que todos tenemos, empezar a conectar con el mundo espiritual ya de forma más consciente, poder hablar con mi bebé en su momento, no fue tan rápido al inicio, me quise reservar, pasó un tiempo, pero bueno, la verdad es que ahí comparto varias historias, también diferentes, lo que quiera disfrutarlo, por ahí lo encuentran en Amazon, el link también está aquí en mis redes o me pueden escribir. Y mis redes sociales todas las encuentran como @luzdimareoficial.